enfocarnos en ello. Oremos. Padre Dios, te doy gracias por esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra, tu consejo. Pido que tu Espíritu Santo seas alineando mis pensamientos, mis palabras, Señor, y que abras igualmente el entendimiento y el corazón para que tu palabra, Señor, produzca vida y para que tu palabra, Señor, igualmente sea de bendición en cada uno de ellos. En Cristo Jesús yo te doy muchas gracias por esta bendición y todos decimos amén. En el libro de Hechos vemos en su inicio el Espíritu Santo trayendo a existencia o dando vida a la iglesia en el día del Pentecostés. El Señor Jesús había resucitado, el Señor Jesús había dado instrucciones, Espíritu Santo a sus discípulos que recibirían el poder del Espíritu Santo y que serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el día del Pentecostés, 50 días después, viene el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús a sus discípulos. Y es en ese día donde el Espíritu Santo da vida y trae a existencia igualmente la iglesia. ¿Cómo surgió este nacimiento? Cuando el Espíritu Santo viene y bautiza a sus discípulos. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo viene y los introduce al cuerpo de Cristo a través de su Espíritu Santo, ellos vienen y son parte de la iglesia. 3,000 personas, wow, en un momento vienen y son parte de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo los injerta en el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que Dios es quien da la iniciativa a través de su Espíritu Santo, creando y trayendo a existencia a la iglesia. Y esto es lo hermoso, que ese es el inicio en el Pentecostés, pero hasta el día de hoy la iglesia continúa realizando la obra por la cual fue creada. Gracias a Dios que cada uno de nosotros, y ahorita este domingo, hay multitudes de edificios con personas, almas reunidas que han comprendido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, han nacido de nuevo, han sido regenerados en su corazón, en sus pensamientos y ahora son parte de la iglesia de Cristo. En otras palabras, nosotros somos el resultado del nacimiento de aquella iglesia. Ellos empezaron e iniciaron a hablar y compartir el Evangelio, la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Así que la iglesia aún presente, la iglesia actual, igualmente continúa con la predicación del Evangelio, o deberíamos estar continuando la obra de la predicación del Evangelio. El único propósito que tiene la iglesia en sus reuniones congregacionales, en este caso, mi propósito en este lugar es hablar y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Damos gracias a Dios que usted ha venido al conocimiento de la verdad, porque alguien que es parte de la iglesia le compartió el Evangelio, usted comprendió la necesidad de salvación, de regeneración, usted aceptó el sacrificio de Cristo Jesús y ahora usted es parte de la iglesia viva en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo es llena del Espíritu Santo, el creyente es lleno del Espíritu Santo para el beneficio del pecador, para el beneficio de aquel que va en condenación y pueda traer esas buenas nuevas de salvación. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar enfocando más adelante eso, que guía a nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo para que guíe nuestra vida. El Espíritu Santo estaba sobre los discípulos, estaba sobre Pedro. Cuando descendió, viene la gente y se junta, y es el Espíritu Santo que da la pauta, da la dirección a Pedro de qué palabras dar y poder compartir el Evangelio a sus oyentes. 1 Corintios 12:13, que dice la Escritura de la siguiente manera: que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Hay el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia es producido por el Espíritu Santo. Hay la proclamación del Evangelio,
fruto de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, ahora nosotros en este tiempo, nosotros podemos contextualizar este versículo en 1 Corintios. Ahora aquí no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libres, pero hay mexicanos, guatemaltecos, hondureños, puertorriqueños, dominicanos, y ¿qué más podemos mencionar? Muchas nacionalidades. Pero esto es lo interesante, que no importa cuán variedad de nacionalidades exista, dice que solamente un espíritu ha sido derramado sobre la iglesia. Solamente un solo espíritu ha sido derramado sobre el creyente y todos han sido integrados en el cuerpo de Cristo. Nos hace parte de la iglesia de Cristo, amada iglesia, es su Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nos convierte a nosotros parte de la iglesia de Cristo. En otras palabras, su Espíritu Santo morando en nosotros es lo que me hace ser perteneciente a la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la membresía. Algunas iglesias usan algún certificado, alguna membresía, tienes que tener para considerarte parte de una iglesia local. Eso es bueno, eso es administrativo, contar, saber con quién contamos y con quién no contamos. Pero yo me he dado cuenta en mi transcurrir de pastorado, yo me he dado cuenta que hay muchas personas que han firmado un papel, pero el Espíritu de Dios no habita en ellos. Y no se trata de ser parte de una iglesia por medio de un papel. Lo que se trata aquí, el enfoque principal es ser parte de la iglesia por el Espíritu Santo que habita en ti, y es ese Espíritu Santo que te injerta en la iglesia de Cristo. En otras palabras, la iglesia está habitada por el Espíritu Santo, tanto individualmente como colectivamente. Lo voy a repetir otra vez. Ahora la iglesia ha sido poseída, si puedo usar esa palabra, habitada por el Espíritu Santo. Pero es individualmente y es colectivamente. En otras palabras, mis amados hermanos, individuo, yo como pastor, el Espíritu Santo está sobre mi vida, el Espíritu Santo está sobre su vida, y a ambos tenemos funciones diferentes, pero el mismo valor delante de Dios. Yo no me considero mucho mayor valor que usted, porque un solo mismo Espíritu ha sido derramado sobre mi vida. El conocimiento teológico que algunos de nosotros podamos obtener no nos da el valor de considerarnos con más elevación sobre otros miembros, porque un solo Espíritu ha sido derramado sobre nuestras vidas. Ahora el Espíritu Santo ha habitado al creyente, y el creyente en conjunto igualmente formamos la iglesia. La importancia de cada uno de nosotros como miembros de iglesia, ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando hablo de ser llenos o ser bautizados, es ser guiados por el Espíritu Santo. Es la importancia de que nosotros podamos entender: yo soy parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo habita en mi vida, por lo tanto tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando vienen esos momentos difíciles, situaciones donde no sabes qué decisión tomar, qué dirección dirigirte, es el Espíritu Santo que habita en ti. No simplemente te da la garantía de salvación como un sello en tu vida, sino igualmente Él te da la gracia y la sabiduría para que nos podamos conducir en nuestra vida. En nuestro matrimonio, el Espíritu Santo es tan esencial en la vida individual de cada cónyuge para tener un matrimonio saludable. Es importante y es esencial el Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos, para que podamos vivir una familia en armonía y caminando juntos en una dirección. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo en el creyente es esencial. Y lo voy a explicar de esta manera. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis? Es un indicio como de pregunta. Muchas veces nosotros usamos esto, igual cuando alguien comete algún error, dice: ¿y a poco no sabías?
yo ya te lo había dicho, ¿no te lo había dicho antes? Bueno, el apóstol Pablo le está a la iglesia de Corintio, le dice, en una indicación de pregunta, ¿no sabéis? O sea, ellos ya lo sabían, pero el apóstol Pablo dice, hey, ¿no sabéis? Como diciendo, recordándoles que sois templo. Y cuando dice la palabra sois, está hablando de ser, de existir. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, ustedes ya saben que ustedes han sido creados, o sea, parte de la iglesia, con un ser el templo del Espíritu Santo. Nosotros venimos a Cristo, venimos a ser, en otras palabras, venimos a existir como cuerpo o como individuo para que el Espíritu Santo venga y habite en nuestras vidas. Y esto es la gran diferencia, dice el templo de Dios. Pablo, cuando habla de la iglesia de Corinto, Pablo está usando el contexto de cual la iglesia de Corintio conocía. Y nosotros podemos ver, usted puede estudiar en la casa más detenidamente, más tranquilamente. Había un problema, una depravación moral en la iglesia de Corintio, en todo Corintio, y había multitud de dioses, sacrificios a los dioses paganos. Así que Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corintio, le hace referencia y dice, ustedes son el templo, pero no de cualquier dios pagano, ustedes son el templo del Dios viviente. Y hace referencia al templo porque el creyente en Corintio conocía y entendía el contexto. Dicen, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, ustedes han venido a hacer creación para que Dios, el Espíritu de Dios, en otras palabras, el aliento de Dios sea depositado en sus vidas. En otras palabras, el aliento de Dios, la esencia de Dios, more, haga su morada, habite en el creyente. Amada familia Foni en español, es uno de nosotros somos en Cristo Jesús. Nosotros somos un recipiente de la misma esencia, el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Y no hay mayor gozo para nosotros como padres poder criar a nuestros hijos a tal magnitud que ellos entiendan que ellos son receptores de esa gracia, de ese amor, de esa vida en Cristo en cada uno de ellos. Que cuando se vayan al colegio o a la escuela, se vayan a la universidad, puedan entender que la vida de Cristo en ellos los guíe en cada paso que van a tomar. Que cada uno de nosotros como esposos seamos guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos esté motivando a realizar y hacer. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, ustedes ya saben que son la morada del Espíritu Santo, sea de Dios mismo habitando en ustedes. Pero hay un gran problema como creyentes. Ya Pablo les está diciendo, ustedes son los receptores de esta esencia de Dios. El versículo 17 dice, pero si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Interesante. Si lo vemos en el ámbito individual como colectivo, tenemos una gran responsabilidad tanto individualmente como colectivamente. El Espíritu Santo habita en nosotros colectivamente, individualmente, con el propósito de unirnos, de ser uno. Pero cuando Pablo habla a la iglesia de Corintio, tiene su fundamento. Cuando dice, si alguno destruyere el templo de Dios, en otras palabras, ellos, su cuerpo físico lo habían depravado igualmente. Pero Pablo le hace referencia a su cuerpo o su espíritu dentro de ellos. Porque cuando este cuerpo hermoso, escultural, anda luminosos, es el resultado de algo que está equivocado acá adentro. Y lo vemos como resultado exterior. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, hey, ustedes son el templo, la habitación de Dios. Pero tengan cuidado de no destruir su templo. Cuando Pablo le habla a la iglesia, cuando dice, tengan cuidado de no destruir, tengan cuidado de pervertir su vida. Tengan cuidado porque el Espíritu Santo reposa en ustedes. En otras palabras, no corrompan
No sean seducidos. No lo destruyan. No lo arruinen. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de nosotros cuidar este cuerpecito hermoso. Dígale, este cuerpecito hermoso, yo tengo que cuidarlo. Son personas salvas, pero son personas que se dejan guiar por la carne, se han corrompido. Y cuando se corrompen, la corrupción corrompe lo demás. Amada hermana, joven señorita, usted simboliza la presencia de Dios en su trabajo, en la escuela, en el supermercado, en el freeway, con sus compañeros, en la conversación en una mesa con sus compañeros, en la conversación con otros hermanos en Cristo. ¿Qué clases de conversaciones estamos teniendo? ¿Son conversaciones de edificación, de aliento? ¿Qué clase de comunicación o conversación nosotros estamos teniendo? El templo era un lugar de adoración. Pablo les dice, hey, él está usando todo el contexto que ellos conocían. No simplemente simboliza la presencia de Dios, pero también era un lugar de adoración, donde una deidad podía ser adorada. En otras palabras, su cuerpecito, mis amados hermanos. Igualmente, mi cuerpo, mi persona, Pablo lo llama como un cuerpo. En otras palabras, es un lugar de adoración. Nosotros somos personas, o deberíamos considerarnos personas de adoración. Y no estoy hablando de cantar una armonía, un canto, unas melodías. Eso no es adoración, escuche bien. Gloria a Dios por mis hermanos que se preparan, y gloria a Dios porque el ministerio va a crecer y va a proyectar, nos va a llevar, si podamos decirle, en momentos de nosotros estar conscientes de, pues es digno de adoración. Pero en sí, estos cantos y estas melodías, yo podría decirle, no es meramente adoración. Le voy a decir por qué. Eso nos hace sentir bien a nosotros. ¡Ay, ese canto me hace llorar! ¡Ay! Cuando levanto mis manos, y uno empieza. Y yo dije, ay, jole, si podemos, textualmente, si yo pudiera levantar mis manos y lo que dice la canción fuese una realidad, yo viviría todo el día. Pero lo que yo quiero y lo que Pablo está hablando, no está hablando de una adoración aprendida, melodía que nosotros damos al Señor. No. Lo que está hablando Pablo a la iglesia es tu propia vida, esta vida, tus acciones, tus pensamientos, direcciones, debe producir alabanza a Dios, no los cantos. Lo que alaba al Señor y exalta al Señor es cuando nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo y nuestras acciones glorifican a Dios el Padre. Cuando otros miran nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro hablar y glorifican al Padre, esa es la verdadera adoración que Él está buscando. Y por eso dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, no en melodía, no en canción, no en música, en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y solamente el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, podemos producir alabanza. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Pablo lo que está hablando a la iglesia, pone el fundamento igual cuando habla a la iglesia de Corinto, es la verdadera adoración eres tú. La verdadera adoración durante la semana. La verdadera adoración es como nos ponemos con nuestros hermanos creyentes y con los inconversos. Esa es nuestra verdadera adoración. En conclusión, vamos concluyendo. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? Responsabilidad individual. ¿Qué dice Romanos 6:3? Ahí mismo vamos a ver
en la escritura, Romanos. Ayúdenme, muchachos, aquí atrás. Romanos 6:13, ¿lo tenemos? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Cada uno de nosotros somos responsables. El Espíritu Santo habita en nosotros. Cada uno de nosotros hay una responsabilidad individual. ¿Y cuál es mi responsabilidad como creyente? No presentar mis miembros al pecado para que el pecado los use como instrumento de iniquidad, sino más bien tengo yo que presentarme a mí mismo, a Dios, como vivos de entre los muertos. En otras palabras, como que nosotros ya estamos vivos, hemos dejado la vida antigua, la conducta que ofendía a Dios. Ahora yo tengo una responsabilidad. Yo inicio primero. Olvídese el que está a su lado. Ay, es que la hermana, el hermano, no se enfoque en los demás, enfóquese usted. ¿Está presentando usted su cuerpo en sacrificio vivo a Dios todos los días, no el domingo? Tenemos que tener cuidado de mantener la unidad entre nosotros. Tenemos que tener cuidado de mantener la santidad de nosotros como iglesia, como individuo y como iglesia. Unidad y santidad. Cuando nosotros como iglesia estamos unidos, estamos igualmente en unidad y en santidad, el reino de los cielos, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra del reino y la aplicación de los cielos. Pero es esencial que cada uno de nosotros esté responsable, no delante de mí, delante de Dios, de su vida espiritual, pero también es responsable delante de la iglesia. Somos una familia.